Hola, buenas noches, días o tardes, dependiendo de la hora que estén viendo este video. El día de hoy vamos a presentar el páncreas y el vaso, que es parte de la exposición acerca de todo el sistema digestivo. Y bueno, esta exposición es meramente de generalidades anatómicas y vamos a continuar exponiendo con mi compañera Sofía lo que es las generalidades y las generalidades. Primero vamos a empezar con el páncreas. El páncreas es una glándula de secreción externa e interna que está unida al duodeno por sus conductos excretores. Está situado transversalmente y en sentido anterior a los grandes vasos prevertebrales y al riñón izquierdo, desde la porción descendente del duodeno hasta el vaso. Está fijado por el duodeno por medio de vasos que suministra y se une posteriormente por medio de peritoneo parental. Posee dirección oblicua del externo inferior al superior de derecha a izquierda. Sus dos curvaturas están dadas por una curvatura cóncava posterior que abarca la eminencia formada por la columna vertebral y vasos prevertebrales y una curvatura anterior relacionada con la convexidad posterior del estómago. Este es alargado de derecha a izquierda y plano de anterior a posterior. Es color blanco rosado, de forma irregular parecida a un gancho o a un martillo. Mide aproximadamente entre 15 a 20 centímetros de largo. Presenta su altura máxima en la cabeza que alcanza de 6 a 7 centímetros. Y lo mismo se aplica a su espesor máximo, que mide de 2 a 3 centímetros. Pesa aproximadamente en un adulto de 75 a 100 gramos. La ubicación del páncreas está situada oblicuamente en la pared abdominal posterior, a nivel de los cuerpos vertebrales L1 y L2. Para contextualizar un ámbito clínico, su posición oblicua hace que sea imposible ver todo el páncreas en un solo corte transversal. El páncreas tiene relaciones con varias estructuras adyacentes, ya que se ubican en las regiones epigástrica, hipocondríaca izquierda y en una pequeña porción de la región umbilical. Y bueno, como dijo mi compañera, el páncreas tiene dos tipos de secreciones, que es secreción interna y secreción externa. En la secreción interna se secretan hormonas esenciales en la regulación del metabolismo, tales como la insulina, el glucagón, la somatostina y el polipéptido pancreático. Y en la secreción externa se secretan como el jugo pancreático, que es un líquido que contiene agua, sales minerales, bicarbonato de sodio, enzimas, que ayudan principalmente al proceso de la metabolización. Y bueno, esta es una glándula alargada de derecha a izquierda que está aplastada, como ya había dicho mi compañera, en sentido anteroposterior y cuenta con una concavidad posterior a nivel de L1 y L2 en las vértebras lumbares. Y se describen una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. En la cabeza, que es la parte que vemos como de azul, tiene, está enmarcada por el duodeno abajo y hacia la izquierda. La cabeza se curva en forma de gancho, que es lo que vemos de rosita, que es también conocido como el proceso unciforme, y que pasa por detrás de los vasos mesentéricos superiores. En el cuello tenemos una porción estrecha que es de 2 centímetros aproximadamente. Está limitado por arriba, por la porción superior del duodeno, y aquí presenta dos tubérculos, uno anterior, ubicado por debajo del duodeno, y uno posterior u omental, situado por detrás del duodeno. Y tenemos otra que es la parte de abajo, que es por la incisura pancreática. Después tenemos el cuerpo, que ya es lo que se ve como tincionado de naranja, más o menos. Se aparta de la cabeza hacia la izquierda y hacia arriba. Es cóncavo por atrás y se distingue en tres caras: anterior, posterior e inferior.
Y ya lo más distal tenemos la cola, que es la extremidad izquierda, que se afila formando una lámina hacia el hilio del vaso, que es donde tiene su relación anatómica. Y bueno, aquí se puede ver, la cola sería la parte amarilla, en la imagen se puede ver muy claro. Y después tenemos la constitución anatómica, que es por las glándulas, que tienen dos tejidos y dos tipos de glándulas, como ya habíamos dicho, la secreción externa y la secreción interna. En la secreción interna está constituida por islotes pancreáticos o de Langerhans y está situado entre los acinos. Y la secreción externa contiene acinos glandulares, que son comparables a los de las glándulas salivales. Y cada acino posee un conducto secretor para el jugo pancreático. Después tenemos al conducto pancreático o de Wilson, que este se origina a nivel de la cola del páncreas y sigue el eje mayor del cuerpo hacia la cabeza. Está ubicado en el centro del órgano y alcanza el conducto colédoco en la proximidad de la pared duodenal y termina con él en la ampolla hepatopancreática, que ésta se abre a través de la papila duodenal mayor. Y por último tenemos al conducto pancreático o accesorio o de Santorini, que se separa del conducto pancreático a nivel de la cabeza del páncreas y se dirige en sentido horizontal y hacia la derecha, atraviesa la pared posteromedial del duodeno y su orificio levanta la mucosa formando la papila duodenal mayor. En la relación, sería eso. Entonces aquí tenemos ya la imagen donde se ve el proceso fusiforme, que es la parte del gancho de la cabeza propiamente, el cuello, el cuerpo en forma como naranja, que es la parte pues más extensa de toda la parte del páncreas, y la cola, que es la que ya se une con el vaso. Uh-huh. Y bueno, tenemos después las relaciones, que se distinguen las relaciones del páncreas derecho, que son cabeza y cuello, y el páncreas izquierdo, que es el cuerpo y la cola. En la cabeza y el cuello tenemos que se dividen en anterior, que es arriba y abajo del mesocolon transverso. En la parte anterior, la cabeza del páncreas, en la parte anterior, arriba del mesocolon, la cabeza del páncreas se relaciona con el proceso subhepático. Por delante de él se encuentra el lóbulo cuadrado del hígado, el píloro y la porción superior del duodeno. Después tenemos que es en la misma parte anterior, pero debajo del mesocolon transverso, que es donde la cabeza está separada de la cara inferior y el mesocolon transverso por asas delgadas y el peritoneo. Y después tenemos el posterior, que esta es por detrás de la fascia del retroduodenum pancreática. Y por delante, en la de por detrás, la cabeza del páncreas se relaciona con la hoja anterior de la celda renal derecha. Y por delante se encuentra el arco arterial pancreático duodenal, el cual enmarca el conducto colédoco y en una ubicación medial se ubica al origen de la vena porta. Y después tenemos la parte anterior ya del cuerpo y de la cola, que es anterior, posterior, superior e inferior. En la anterior es convexa hacia adelante y el páncreas forma parte de la pared posterior de la transcavidad de los epiplones. Y en la cola el extremo izquierdo está prolongado por el ligamento pancreatoesplénico. En la parte posterior se dividen por delante de la fascia retopancreática y por detrás de la fascia retopancreática, en donde en la parte de adelante se encuentra la vena esplénica y la vena mesentérica inferior. Y en la parte de atrás, el cuerpo de páncreas cruza la cara anterolateral izquierda de las dos primeras vértebras lumbares, como ya había dicho, la L1 y la L2, y separada por estas por la hoja anterior de la celda renal izquierda. En esta parte, el vaso está entre la cola y el peritoneo parietal, que es donde tiene su relación anatómica, y se puede ver el órgano más morado. Y después tenemos superior, en donde el cuerpo con la región celiaca y la arteria hepática común y la arteria esplénica, perdón. Y por último tenemos la parte inferior, que es una parte del cuerpo del páncreas que es infracólica, medial a la flexoduodenal. Más a la izquierda, el páncreas se ubica para arriba del mesocolon transverso. Y bueno, en esta imagen no se alcanzan a ver muy bien como todas las proximidades, pero sí se puede distinguir el ilio, se puede distinguir la parte del duodeno y se puede distinguir las arterias de las que estábamos hablando, como la arteria esplénica y la parte de el gastroduodenal. Entonces, esas serían como las relaciones más destacadas. Y vamos a pasar a la inervación. Bueno, primeramente les voy a hablar sobre la irrigación del páncreas.
Bueno, el proceso unciforme y la cabeza del páncreas son irrigados por las arterias pancreático-duodenales superior e inferior, las cuales son ramas de la arteria gastroduodenal y mesentérica superior respectivamente. Cada arteria pancreático-duodenal tiene ramas anteriores y posteriores, las cuales se proyectan a lo largo de las respectivas caras del cuello del páncreas, donde conforman arcadas pancreático-duodenales, irrigando estas regiones. Por otro lado, el cuerpo y la cola del páncreas son irrigados por las arterias pancreáticas que se originan en la arteria esplénica, gastroduodenal y mesentérica superior. La principal fuente de irrigación es la arteria esplénica. Bueno, en cuanto a las venas del páncreas, se encargan de drenar la sangre desoxigenada del páncreas. La vena pancreático-duodenal superior en específico drena en la vena mesentérica superior. Esto es la vena pancreático-duodenal superior anterior. Y la vena pancreático-duodenal superior posterior drena en la vena porta-hepática. En cuanto a las venas pancreático-duodenal inferior anterior y posterior, drenan en la vena mesentérica superior, mientras que las venas pancreáticas que drenan la sangre venosa del cuerpo y la cola del páncreas drenan en la vena esplénica. Procedemos con la inervación. Ahora sí, su inervación parasimpática es por el nervio vago, décimo par craneal, la simpática nervio esplénico mayor y menor, y también hablaremos acerca de los ganglios linfáticos. Primeramente, la inervación recibe inervación involuntaria del sistema nervioso autónomo. La parasimpática es proporcionada por el nervio vago, ya lo mencioné. La simpática por los nervios esplácnicos mayor y menor, de T5 a T12. Y los dos tipos de fibras autónomas viajan hasta el ganglio celíaco y el plexo mesentérico superior, proyectándose finalmente sobre el páncreas. Dentro del órgano, sus funciones son llevar impulsos nerviosos a las células acinares y a los islotes pancreáticos. Las fibras parasimpáticas inducen la secreción de células acinares, lo que resulta en la liberación de jugo pancreático, insulina y glucagón. Por parte de las fibras simpáticas provocan vasoconstricción e inhibición de la secreción exócrina, es decir, la inhibición en la liberación del jugo pancreático. Y en cuanto a la liberación hormonal, la inervación simpática estimula la secreción de glucagón e inhibe la insulina. Y ya es todo. Bueno, sus funciones son endocrinas y exocrinas. Bueno, primeramente tiene funciones digestivas y estas funcionan mediante la liberación de peptidasas, lipasas, nucleasas y amilasas. También influye en la regulación hormonal mediante la liberación de insulina, células beta, glucagón, células alfa y somatostatina, que son las células delta. Las estructuras principalmente involucradas en la función del páncreas son glándulas endocrinas y exocrinas. En cuanto a la función exocrina, incluye la síntesis y liberación de enzimas digestivas en el duodeno del intestino delgado. La endocrina refiere a la liberación de insulina y glucagón en el torrente sanguíneo. Estas dos hormonas son de suma importancia porque son responsables de regular el metabolismo de la glucosa, lípidos y proteínas. La función endocrina del páncreas es desempeñada por islotes pancreáticos de Langerhans, y dichas glándulas secretan hormonas directamente al torrente sanguíneo. Están constituidas por tres tipos de células principales, alfa, beta y delta, lo que quiere decir que son hormonas
cruciales en la regulación del metabolismo de glucosa y funciones gastrointestinales. Es todo. Y bueno, aquí se puede ver dónde se encuentra ubicado el páncreas, mayormente, que aquí se encuentran también sus relaciones más proximales. Es muy fácil de identificar por los colores y pues la glándula está en el sentido transversal, combinada con el ilio del vaso. Y pues sí, de este modo pasamos ahora a el vaso, que es el otro órgano de esta segunda sección, que como se puede ver, es de forma también como, bueno, es de diferentes formas, pero usualmente lo ponen como de forma arriñonada también. Entonces, vamos a proceder a explicarlo. Vamos a empezar diciendo sus generalidades. Este es un órgano linfático secundario muy ricamente vascularizado y drenado al sistema portohepático. Es ovoide con un eje mayor oblicuo de arriba hacia abajo, de medial a lateral y de atrás hacia adelante, casi paralelo a la dirección de la 10ª costilla, sobre la cual se proyecta. El vaso mide aproximadamente en un adulto de 10 a 13 centímetros de longitud, de 6 a 8 centímetros de ancho y de 3 a 4 de espesor. Su peso es aproximadamente de 200 gramos. Su ubicación está situada habitualmente en el hipocondrio izquierdo de la cavidad abdominal, detrás del estómago y debajo del diafragma, unido a él por el ligamento frenoesplénico. El vaso está sujeto por bandas fibrosas unidas al peritoneo. Se relaciona posteriormente con la 9ª, la 10ª y la 11ª costilla izquierdas. Y bueno, el vaso está formado por un tejido esponjoso, bueno, un tejido de aspecto esponjoso compuesto por la unión de folículos linfáticos esplénicos, que es conocido como la pulpa blanca, y rodeado por lagunas vasculares muy amplias, que está desconocido como la pulpa roja, y está rodeado por una cápsula fibrosa reforzada en la superficie del peritoneo. Este es un órgano que cuenta con 2 caras, 2 bordes y 2 extremidades. Las caras se dividen en diafragmática y visceral, en donde la diafragmática es extensa y lateral, convexa y moldeada sobre la concavidad diafragmática. La cara visceral, en ella se distinguen 3 impresiones, que es la impresión gástrica, la impresión renal y la impresión cólica. En la impresión gástrica es cóncava y en la porción posterior de esta impresión se sitúa el ilio del vaso. En la impresión renal también es cóncava y se aplica sobre el riñón y la glándula suprarrenal izquierda. Y en la impresión cólica está en contacto con el colon transverso. Y bueno, en las extremidades en los bordes, se distinguen superior e inferior, en donde el borde superior es anterior, convexo e irregular, que está marcado por 2 o 3 escotaduras muy características que persisten en los vasos pues, muy grandes. El borde superior se ubica entre la impresión gástrica y la cara diafragmática. De ahí tenemos el borde inferior, que es posterior redondeado y rectilíneo, y está situado entre la cara diafragmática y la impresión renal. Y de ahí pasamos a las 2 extremidades, que es anterior y posterior. En la extremidad anterior es posterior, en la extremidad posterior, perdón, es superior de forma redondeada y se encuentra algo deprimida en su región medial. Y en la extremidad anterior es anterior inferior y a veces está formando un extremo muy marcado. Y cuando la impresión cólica es amplia, su forma general es muy redondeada. Y bueno, ya había explicado lo de la pulpa blanca y pulpa roja, que es muy, muy distintivo de este órgano. También emite trabéculas que penetran en la pulpa esplénica,
que está reforzada en la superficie por el peritoneo. Y bueno, también es importante recalcar que el peritoneo en este órgano se encuentra reunido por adelante con el estómago, por atrás con la cola del páncreas, y pues es aquí donde llega la arteria esplénica. Y pues sí es importante decir que este órgano está ampliamente periotonizado. Y bueno, está también amarrado por sus dos ligamentos a la extremidad izquierda, que es el ligamento gastroesplénico y el ligamento pancreatoesplénico. En las relaciones se estudian perdón, ¿podrías cambiar? Bueno, aquí se puede ver una imagen de la pulpa roja, cuál es la pulpa roja, la pulpa blanca, las venas y la arteria esplénica, que es pues la que está en contacto con y pues la cápsula, como les había dicho, es como en la parte del riñón. Entonces aquí se asemeja. Y aquí en las relaciones tenemos también que se distinguen dos caras y dos extremidades, que es la cara diafragmática, que en esta cara es una cara convexa que se encuentra en situación anterolateral y luego posterolateral y está en relación directa con el diafragma. Por intermedio del diafragma se relaciona con el receso costodiafragmático izquierdo y con la base del pulmón izquierdo. Y por intermedio del receso pleural se relaciona con la pared costointercostal posterior y lateral. Después tenemos la cara visceral, perdón, que tiene la impresión gástrica y la impresión renal. En la impresión gástrica corresponde la cara posterior del estómago a la transcavidad de los epiplones. Y la impresión renal se aplica contra la extremidad superior del riñón y la glándula suprarrenal izquierda. El contacto es íntimo y el riñón y el vaso se pueden romper simultáneamente por los traumatismos en esta área. En la extremidad anterior, impresión cólica se apoya sobre la flexura izquierda del colon y sobre el ligamento frenocólico izquierdo. Y el vaso está separado del colon y del mesocolon por el espacio peritoneal, como ya hemos dicho que es un órgano altamente peritonizado. Y tenemos la extremidad posterior, que esta es la parte más alta y profunda del vaso, que está situada entre el fundus gástrico y el diafragma, que separa esta extremidad de la 10ª y 11ª costilla de las vértebras correspondientes. Y bueno, también es importante mencionar la celda esplénica, que está cerrada por arriba, atrás y lateralmente por el diafragma, abajo por el mesocolon transverso, la flexura cólica izquierda y el ligamento frenocólico izquierdo, atrás por la celda renal izquierda y medialmente por los ligamentos gastroesplénico y pancreatoesplénico. Y bueno, este es el espacio en donde se encuentra el vaso. Y esas serían las relaciones más proximales. Y seguimos con la irrigación. Bueno, procedo a hablar sobre la irrigación del vaso. Principalmente está irrigado por la arteria esplénica y su drenaje venoso es por la vena esplénica. Y también hablaremos del drenaje linfático, que está hecho por los ganglios celíacos. Bueno, la irrigación es a través del vaso, de la arteria esplénica, la cual llega al vaso al atravesar el ligamento esplenorrenal. Esta arteria emerge del tronco celíaco, que es una rama de la aorta abdominal. En cuanto al drenaje, se produce a través de la vena esplénica, la cual también recibe la sangre de la vena mesentérica inferior. Detrás del cuello del páncreas, la vena esplénica se une a la vena mesentérica superior para formar la vena porta hepática. En cuanto al drenaje linfático, los ganglios linfáticos esplénicos se encuentran en el ilio y reciben la linfa a través de los vasos linfáticos perivasculares y subcapsulares. Después de esto se drena a los ganglios linfáticos pancreáticos superiores, los cuales se encuentran en la cara superior del páncreas, también son llamados pancreatoesplénicos, y desde este punto la linfa es drenada hacia los ganglios linfáticos celíacos. Procedemos con la inervación del vaso. Está inervado por el plexo celíaco. Y más específicamente son los nervios autónomos del plexo celíaco. Son tanto nervios simpáticos como parasimpáticos, y estos nervios conforman el plexo esplénico, que llega hasta el ilio esplénico viajando por la arteria esplénica y
sus ramitas. Procedo con la función. Este es un componente clave para el sistema inmune, para la proliferación y maduración de linfocitos y degradación de eritrocitos envejecidos y dañados. Es un órgano linfoide secundario, lo que significa que este órgano filtra la sangre y presenta partículas externas, que también se les llama antígenos, a los linfocitos. De esta manera, el vaso estimula la maduración y activación de los linfocitos, los cuales nos protegen de los antígenos. Y bueno, esta es una imagen de donde se encuentra el vaso, como ya hemos platicado anteriormente con el páncreas, pues está muy proximal a él en la parte de la cola del páncreas. Y pues es un órgano diferente, cambia de diferente forma dependiendo de las complexiones de las personas, pero en general su forma es como esta forma en especie de pues triangular, como chiquita. Y pues en general estos dos órganos son muy importantes. Principalmente también es importante recordar sus caras, sus bordes, sus partes para poder, porque tienen importancia en los casos clínicos o una vez viéndolo en en un problema médico, es importante reconocer las secciones para poder acudir precisamente a la sección que está afectada, sabiendo ya pues la función que tiene. Y la irrigación, pues es importante reconocer las arterias que se encuentran en esta parte, las cuales pues también cumplen un papel muy importante de darle la anatomía que tiene y pues ambos órganos son importantes tanto para el drenaje linfático como el páncreas para, aparte de la regulación de las hormonas, también para la metabolización de ciertas cosas con el jugo pancreático, ciertos aspectos. Entonces, no sé si mis compañeras quieren agregar algo. Y espero que haya quedado claro la importancia y pues las generalidades, ahora sí que muy general, de ambos órganos, esperando que hayamos sido claras y precisas en la información porque pues a fin de cuentas es como muy resumido, porque pues por cuestiones del tiempo. Entonces yo creo que sería toda nuestra parte y esperamos que les haya gustado y sea muy, muy explicativo. Gracias.